pero también los antecedentes familiares, ¿no? Si ha habido algún afectando al paciente o volviéndolo propenso a alguna enfermedad. ¿La diabetes es una enfermedad hereditaria? Si tu papá ha tenido diabetes, ¿tú vas a tener diabetes? Probable. La diabetes tipo 1 puede tener componente hereditario, la 2. Muy bien. Entonces, hay factores predisponentes que no necesariamente pueden hacer que tú desencadenes. Tal vez lo tienes en la genética, pero si tú no estás expuesto a esos factores predisponentes, puede ser que no desarrolles la enfermedad. Y que siempre explico lo que son los factores predisponentes o factores de riesgo que van a escuchar. Puede ser que la diabetes esté latente ahí genéticamente, es como una velita de cumpleaños, ¿no? Un pequeño soplido y se apaga. Pero si a esa velita le ponemos gasolina, que serían los factores predisponentes o los factores de riesgo, se hace un incendio. Entonces, si podemos tener de alguna manera alguna relación genética para alguna enfermedad, tenemos que evitar esos factores de riesgo que puedan desencadenar esa enfermedad. Como ven, hay un listado de todo lo que podemos ir averiguando en relación a las enfermedades o antecedentes patológicos y no patológicos de la persona. Fíjense que incluso los hobbies, los hábitos son muy importantes. Hay hábitos que son buenos, hay hábitos que no son buenos. Los hobbies también son importantes porque no todo es estudiar, ¿no? También tenemos que distraernos, también tenemos que quitarnos el estrés, viajar, hacer deporte, entre otras cosas, ¿no? Un estado de ocio, pero favorable. Fíjense que la diuresis y la catáresis también son importantes, ¿no? Especialmente de pronto en aquellos pacientitos de la tercera edad que son más propensos a algunas enfermedades más prevalentes en nuestro país y en Latinoamérica, como es el cáncer de próstata en los varones, en las mujeres, el cáncer de mama, el cáncer de cervix. Hay entonces enfermedades prevalentes que puedan tener nuestros pacientes y eso hay que ir indagando. No, como les decía, en la parte femenina, si está en la edad en edad fértil, es importante indagar sobre los ciclos menstruales, con qué frecuencia es la menstruación, si es irregular, si ha tenido embarazos o gestaciones, si ha tenido partos, cuándo ha sido la primera vez que ha venido la menstruación, si existe dismenorrea, si ha habido parto natural o ha habido cesárea, cuándo ha sido la última fecha de menstruación, que le llamamos el PUM, y si han habido abortos, ¿no? Entonces es muy importante esta parte porque si ha tenido partos, ya sea naturales o por cesárea, ¿qué edad tiene el bebé? Porque hay medicamentos que van a pasar de la leche materna al bebé. Hay medicamentos que podemos estar utilizando y que podrían ir afectando, o si está embarazada la paciente, o hay sospecha de embarazo. ¿En qué etapa ya se empieza a ver la barriguita en la mujer que está embarazada? 4. A los 6. A mí. 7. 7. ¿Cuáles son las etapas de formación del nuevo bebé? Vamos a ir haciendo algunas preguntas con la idea de ir recordando lo que hemos ido llevando, ¿no? Por eso hemos ido viendo la materia de embriología. ¿Cómo es en embriología? ¿Cuál es la primera etapa dentro de la formación de ese nuevo ser? ¿De qué etapa es la etapa
de organogénesis o de fetogénesis. Y desde cuándo ya nosotros podemos ver a la paciente que está embarazada. Llega al consultorio, ya pues salta a la vista, no está con su barrigota, está embarazada. Pero si está en su primera semana, en su primer mes, podremos ver la barrigota. No, entonces primero se va formando los bracitos, el corazón, la boquita, la boca o estomodeo. ¿En qué semana se empieza a formar? O la cara, la cabeza. La cara es sexta semana. Muy bien. Entonces, en la primera, de la sexta a la 10ª semana ya se empieza a formar todo lo que es la carita, ¿no? Los procesos frontales, maxilar, mandibular, lo que son la parte de la nariz. Todo eso es importante porque les van a ir recalcando, preguntando, incluso cuando estén haciendo su posgrado. Vale la pena ir recordando todos esos aspectos. Y como sabemos, si nosotros utilizamos algún medicamento y la mamá está embarazada, podríamos ir afectando, ¿no es verdad? Entonces, muy importante la última fecha de menstruación para que podamos tener una idea. Si nos dice que es irregular, entonces tal vez ha habido un retraso porque es irregular o alguna sospecha de embarazo. Es lo que hay que ir recalcando, ¿no? En cuanto les decía, los antecedentes familiares, el papá, la familia más cercana, ¿no? Probablemente no tiene papás, pero está con los abuelitos. Entonces la familia más cercana me interesará saber de los abuelitos o si viven con los tíos. Pero si viven con el papá, la mamá, cómo están de salud, si alguno de ellos ha fallecido, por qué ha fallecido, si ya está casado o casada, el esposo, la esposa. Entonces los antecedentes familiares que puedan existir del entorno familiar más cercano. Ya una vez que hemos hecho las preguntas, ya nos conocemos, ya hemos ido ganando confianza con el paciente, ya podemos ir realizando el examen físico. ¿Y qué es el examen físico? Utilizar la semiotecnia, ¿no? La semiotecnia. ¿Y qué es utilizar la semiotecnia? Es utilizar nuestros sentidos, ¿no? Desde lo que es la vista, la inspección, el tacto, la palpación, el oído, la percusión, ¿sí? Y auscultación, y la olfación, sin querer queriendo la utilizamos, ¿no? La degustación no creo que en nuestros tiempos sea algo habitual, pero sí se reporta que antiguamente también utilizaban como medio de diagnóstico. Entonces, la semiotecnia no es nada más que utilizar todos nuestros sentidos, agudizar nuestro sentido para poder entender algún tipo de enfermedad de nuestros pacientes. Bien. Empezamos con un estado físico general del paciente, ¿no? Estará que tiene un estado físico general regular, bueno, malo, su estado de nutrición. Si estamos viéndole al paciente parado o echado, ya tenemos algunas denominaciones semiotécnicas que nos ayudan a describir cómo está el paciente durante el examen físico. La raza yo lo pongo entre comillas, ¿no? Porque había una susceptibilidad de una connotación negativa a raza. No sé, le ponen ahora grupo étnico u otras alternativas. ¿Será nuestro paciente colaborador o no será colaborador? Especialmente en los niños. O con algún paciente que tenga algún déficit neurológico. ¿Nos colaborará o no nos colaborará? ¿O será un paciente adulto que ha tenido tantas malas experiencias en el consultorio odontológico que pues ya empieza a temblar cuando está en el sillón dental? ¿Cómo podemos observar estos pacientes cuando su salida se hace diferente, se hace más espesa? ¿Sí? Y
y vamos viendo, o el paciente está moviendo su piecito. Entonces ya vamos nosotros analizando al paciente, haciendo la observación, y hay signos, hay síntomas que nos dicen que ese paciente está sufriendo de estrés, nerviosismo, ansiedad, solamente por estar sentado en el sillón odontológico, ¿no? Entonces, la facies que tiene el paciente, la expresión facial que tiene el paciente. Hay algunas enfermedades características, ¿no? En cuanto a facies, por ejemplo, un paciente con síndrome de Down, es bien característico, clásico, ¿no? Observamos, ya lo relacionamos a alguna enfermedad. Entonces vamos haciendo un examen físico general del paciente. Vamos haciendo una rememoranza de lo que decíamos de Sancho Panza, de Don Quijote, ¿no es verdad? Y tiene diferentes connotaciones según los autores o la bibliografía. Algunos los clasifican como normolíneos, brevilíneos y longilíneos. Longilíneo sería Don Quijote, brevilíneo Sancho Panza, normolíneo un intermedio entre ambos. Esa persona que estamos evaluando estará orientado en tiempo, espacio y persona, sabe dónde está, sabe cómo se llama, sus memorias, la marcha. Entonces, fíjense que una historia clínica conlleva muchos aspectos para hacer una historia clínica completa, adecuada. En el examen físico general vamos tomando todo lo que son los signos vitales, lo más básico, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, peso, talla. El peso y la talla ya nos ayudan a hacer el índice de masa corporal que tiene el paciente. Si el paciente tiene sobrepeso o está bajo de peso, cómo estará nutricionalmente el paciente. En el examen físico general vamos viendo ya segmentario, cabeza, cráneo, cara, cuello, tórax, columna, abdomen, aparato genitourinario, extremidades superiores e inferiores. ¿Qué tenemos nosotros que hacer mucho más énfasis en lo que es cabeza, ¿no? En cráneo y cara? En cara vamos a ver lo que son los tercios, el tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior. El tercio superior se lo llama también cerebral, el tercio medio respiratorio y el tercio inferior, el tercio bucal o digestivo. Entonces voy describiendo en el tercio superior o cerebral qué es lo que he encontrado. En el tercio medio respiratorio evaluaré los ojos, las conjuntivas, la nariz, pero también evaluaré lo que es la articulación temporomandibular. En el tercio inferior o digestivo, ahí vamos viendo los labios, surcos, vamos introduciéndonos a boca, encías, lengua, piso de boca, labios. No es nomás ir directamente a lo que es el diente, ¿no? Vamos a hacer todo ese examen. Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio, exámenes complementarios imagenológicos o anatomopatológicos, cuando se tiene un estudio de una biopsia y que se manda para estudio al microscopio, ¿no? En laboratorios generalmente vamos pidiendo nosotros hemograma, coagulograma, glicemia, creatinina para ver la función renal, a veces también un examen general de orina. Imagenológico, los que nos sean más útiles, desde una radiografía periapical, panorámica, una tomografía odontológica, una tomografía con BIM, se pueden pedir para ver partes blandas, una ecografía, o exámenes más sofisticados como una tomografía médica con contraste para ver tejidos blandos o una resonancia magnética. Por eso es una materia lo que se lleva en nuestra formación, lo que es imagenología o radiología. Anatomía patológica es histopatología, ¿no? Es ver al microscopio alguna muestra que hayamos enviado para que tengamos ese estudio
histopatológico llamado también anatomopatológico. Todo eso a qué nos va a llevar y a qué estamos apuntando, a un diagnóstico, ¿no? Que en un principio yo ya podía tener una idea con ese ejemplo que les daba de esa odontalgia molar inferior y luego ha aumentado con un incremento de volumen en la región submandibular, ¿no? Entonces podemos tener todavía ciertas sospechas, no está tan claro. Entonces daré el diagnóstico presuntivo. Pero si yo ya tengo todas las herramientas que me dan el diagnóstico definitivo, pues coloco el diagnóstico definitivo. Puede ser uno o puede ser varios. Puede ser que tiene el diagnóstico de hipertensión, tiene el diagnóstico de diabetes, tiene el diagnóstico de enfermedad periodontal crónica generalizada. Entonces, como les digo, hay que ir adecuándose. No es algo estático, es muy dinámico y es lo que es la vida, lo que es cada paciente, cada persona, cada uno de nosotros. Entonces, ¿con qué quiero que nos quedemos? Podemos dar diagnósticos presuntivos o podemos dar diagnósticos definitivos. Puede ser uno o pueden ser varios. A veces el diagnóstico presuntivo lo ponen en interrogantes. Abren la llavecita de pregunta, el diagnóstico y cierran. Entonces estamos en interrogante. Ahí es cuando lo relacionan también y dicen, tiene una etiología idiopática. ¿Qué querrá decir eso? Es un término bonito para decir que no sabemos cuál es la etiología. Una etiología idiopática. Eso nos va a llevar, un buen diagnóstico siempre nos va a llevar a un buen tratamiento. Mal diagnóstico, mal tratamiento. Bien, imagínense hacer todo eso para nuestro paciente que viene a la consulta odontológica. Hemos visto que una adecuada historia clínica tiene que hacer examen desde lo que es la punta del cabello hasta la punta o la uña del pie. Geniturinario, miembros, abdomen, tórax. Pero en el consultorio no es tan fácil hacer todo ese examen. Entonces, y más aún aquí en la clínica, ¿no? Ustedes que ya están entrando algunos a la clínica de cirugía bucal, difícil hacer todo eso en nuestro paciente. Incluso en nuestra consulta particular nos es bien difícil. Entonces nosotros vamos a algo más sintetizado. Algunos le llaman ficha clínica, pero nos quedamos con una historia clínica. Les voy a mostrar la historia clínica de cirugía bucal. Tratamos de hacer algo más práctico, más rápido, para no demorar mucho con nuestro paciente, y también tenemos a veces otros pacientes que nos están esperando, ¿no? Y no pueden darse todo ese tiempo. Entonces vamos con lo mismo, con lo que tiene una historia clínica, la anamnesis, ¿no? Los datos personales del paciente, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual. Esta es una hojita que le van a ir llenando cuando estén rotando la clínica de cirugía. Entonces solamente son algunos ejemplos que vamos dando en cuanto, por ejemplo, lo que es el motivo de consulta, donde vamos anotando qué es lo que le aqueja al paciente, dónde se localiza su tiempo de evolución y si ha recibido algún tratamiento. Entonces en rojo ponemos un ejemplo. El paciente ha venido por una odontalgia postero superior derecha de 2 semanas de evolución, caracterizado por un dolor pulsátil de gran intensidad y no ha recibido tratamiento. No recibimos tratamiento, por ejemplo, a medicamentos. A veces el paciente dice, sí, he ido a la farmacia, me han dado un calmante. ¿Cuál era el nombre de ese calmante? A veces no lo recuerda. Anotamos, el paciente requiere haber tomado un analgésico, no recuerda el nombre.
Algo relevante que podamos encontrar en otras sintomatologías. Bueno, obviamente que en nuestra clínica van a venir ya con una idea de que quieren una extracción dental, pero nosotros nos presentan al paciente y evaluamos si realmente es para una extracción dental, porque tal vez el paciente por desinformación viene para hacérselo sacar, y no todos los dientes son para extraer, ¿no? Tenemos que ir analizando si podemos hacer algún tratamiento conservador. Tal vez me ayuda esa pieza dental como un pilar para una prótesis, ya sea removible o para una prótesis fija, o se puede hacer algún tratamiento conservador, como les decía. Bien, dentro de los antecedentes patológicos que vamos a ir llenando, aquí ya se les hace como un checklist. Si el paciente nos dice sí o no, incluso el propio paciente puede llenar esto, ¿no? El paciente le ¿está usted bajo tratamiento médico? Sí, no, ¿y qué? ¿Toma actualmente algún medicamento? Sí, no. Si es positivo, entonces ¿cuál? ¿Qué medicamento? ¿Le han practicado alguna intervención quirúrgica? Sí, no. ¿Qué intervención quirúrgica? ¿Habrá sido en la boca o habrá sido en alguna parte del cuerpo? Cesáreas, alguna fractura en miembro inferior, alguna cirugía de vesícula. Entonces vamos analizando qué tipo de cirugía para que vayamos correlacionando. Si esa cirugía que le han hecho ha tenido alguna complicación, por ejemplo hemorragia, o cómo habrá cicatrizado esa cirugía que le han realizado. ¿Ha presentado reacción alérgica? Sí o no. Pues lo que nos interesa es más que todo a los medicamentos, ¿no? Porque puede ser alergia al polvo, al polen, a la política, al deporte, diferentes cosas que pueden generar alergia, pero lo que nos interesa sobre todo es lo relacionado a medicamentos y posiblemente vayamos a prescribir alguno de ellos. Algún paciente dice, por ejemplo, tengo alergia a la anestesia. Entonces, cuando le hacemos abrir la boca, solo tiene 3 dientecitos. Entonces, ¿cómo le han sacado los otros dientes si tiene alergia a la anestesia? A veces el paciente cree tener alguna enfermedad o sospecha o ha escuchado, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que ir correlacionando lo que nos dice el paciente y lo que vamos observando. Fíjense que en esta ficha clínica también tenemos la parte femenina con la última fecha de menstruación, si toma anticonceptivos, si está en un estado de gestación o cuántas gestaciones ha tenido, si está en un periodo de lactancia, ¿hasta cuándo es recomendable la lactancia en el bebé? 8 meses. Yo le doy hasta Es los 2 bien años. importante la lactancia que le da la mamá al bebé. Se dice Solo un año. los 6 primeros meses, ¿no? Donde le va pasando la mamá también algunos anticuerpos para que se pueda defender ante algunas enfermedades. Hábitos que pueda tener el paciente, ya les decía, hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Hábitos malos, el fumar, cuántos cigarrillos al día, a la semana. Aquí también relacionamos a las bebidas alcohólicas, relacionamos también a lo que es el hábito de masticar coca. Yo mastico coca. ¿Sufre o ha sufrido alguna de las siguientes enfermedades? Enfermedad cardíaca, hipertensión, insuficiencia cardíaca, arritmias, sí o no. Si no comprende el paciente, que no lo llene, luego nosotros le vamos explicando. Enfermedades renales, insuficiencia renal aguda o crónica, para eso pedimos el laboratorio de creatinina para ver función renal. Enfermedades endócrinas, diabetes, se ha puesto un poquito de moda el hiper o hipotiroidismo, ¿no? Hay varios pacientes que nos llegan al consultorio y nos dicen, sí doctor, estoy con tratamiento de hipotiroidismo o estoy en tratamiento por hipertiroidismo. Tal vez era una enfermedad que no se la reconocía hace tiempo, pero ahora está cobrando bastante
fuerza también. Obesidad, entre otras, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, gastritis, úlceras gástricas. Esto es importante porque le vamos a dar medicamentos. Y esos medicamentos, especialmente los AINES, pueden generar una irritación gástrica. Y si el paciente ya tiene gastritis o úlceras, peor, podemos activar esa hemorragia interna en la mucosa gástrica del paciente. Enfermedades autoinmunes como la artritis, lupus eritematoso sistémico, entre otras enfermedades autoinmunitarias que pueda tener el paciente. Enfermedades respiratorias como el asma, tuberculosis, ¿no? Tenemos poblaciones endémicas de tuberculosis. Sin ir muy lejos, en el departamento de La Paz, hay localidades donde todavía la tuberculosis está presente. Enfermedades infecciosas, fiebre reumática, cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Como les decía en un principio, hay infecciones que pueden ser virales, parasitarias, bacterianas o por hongos. ¿Sí? Las únicas que generan pus, ¿cuáles son? Las infecciones bacterianas. ¿Sí? Pero no olvidarnos de las otras infecciones como son las producidas por virus. A veces hay pacientes con VIH y hay que ver en qué etapa están. Pueden ser una etapa en la que está controlada. Hoy en día ya hay medicamentos que se pueden ir utilizando y se va a controlar. O ya habrá entrado en una etapa de manifestación de enfermedades. Ellos son propensos a cualquier tipo de enfermedad. Nosotros tal vez somos más peligrosos para ellos que ellos para nosotros. Cualquier microorganismo que nosotros le pasemos a ese paciente puede generarle, porque sus defensas están bajas, puede generarle algún proceso infeccioso. Y no es tampoco discriminatorio en cuanto a edad. Como ejemplo pongo dos situaciones. Un paciente de 23 años que viene acompañado de su papá para que le pueda hacer la extracción de un tercer molar. Cuando le estoy llenando la historia clínica, le pregunto si está en tratamiento médico por alguna enfermedad y el paciente me dice sí, que está en tratamiento por VIH. ¿Hace cuánto tiempo ya estás con este diagnóstico? Le pregunto y él me dice que está hace unos 8 años. Si tiene ahorita 23 años, ¿cuándo ha empezado? Desde sus 15. Entonces, sí, tiene una higiene oral adecuada, una higiene oral buena, entonces se preocupa, seguramente disciplinado, meticuloso en sus medicamentos y su higiene oral buena y viene para una extracción de tercer molar. ¿Le hacemos o no le hacemos? Por el otro extremo me viene una señora de unos 63 años, le pregunto si tiene alguna enfermedad de base y me dice que sí, que tiene la enfermedad del VIH. ¿Hace cuánto tiempo? Unos 5 años. Entonces, no es tan fácil a veces indagar cómo ha ocurrido, pero ya tenemos que ir sabiendo cómo son las enfermedades. Hay algunas enfermedades que son contagiosas y otras enfermedades que son transmisibles. Por ejemplo, el VIH, ¿será una enfermedad contagiosa o será una enfermedad transmisible? Muy bien. Entonces, por estar al lado de él, por conversar con él, no vamos a contra la enfermedad. Tiene que haber algún contacto de fluidos, sangre, entre otras cosas, o a veces también durante el parto se ha mencionado que se le puede pasar al bebé, entonces es importante también recordar todos esos aspectos. ¿Un resfriado será transmisible o será contagioso? Contagioso, ¿no? Entonces tenemos claro todo eso, ya sabemos también cómo tenemos nosotros que cuidarnos, bioseguridad. No podemos discriminar a los pacientes. Este paciente se ve bien, no debe tener nada.
Este paciente no medio andrajosito es, con sus chascas hasta aquí, medio descuidado, no debe tener algo. Es muy diferente en cada paciente. Puede ser que tengan esa enfermedad, pero no la están manifestando, ¿no? O tal vez el paciente ni sabe que tiene esa enfermedad. Por eso tenemos que tratar a todos los pacientes de la misma manera en relación a bioseguridad. Nuestro barbijo, gorro, lentes, por eso se les pide todo eso cuando estamos en la clínica. A ver, levanten la mano quienes tienen la vacuna contra la hepatitis B. Ay, yo tengo. Ahora levanten la mano los que no tienen la vacuna contra la hepatitis B. ¿O era el otro? Ay, no me acuerdo si era Y el resto lo saben. Algo que tenemos que cuidarnos nosotros bastante es de esta enfermedad de la hepatitis B, porque de alguna manera es similar al VIH. Sí. Entonces nosotros vamos a manejar en la clínica de cirugía bucal instrumentos que tienen filo, que tienen punta, podemos pincharnos, podemos cortarnos. Y si el paciente tiene alguna enfermedad, también la podemos contraer nosotros, o peor aún, llevar a nuestras casas. ¿Sí? Por eso necesitamos una indumentaria especial para el consultorio, para la clínica, y otra indumentaria especial para estar en la calle. ¿Sí? Bien, algunas reflexiones que se les va mencionando, ¿no? Hace un tiempo estaba en el patio de comidas del multicine, todos comiendo, un lugar público, y viene un grupo de jóvenes, ¿no? Con sus pijamas, sus mandiles, vienen con sus bandejas de comida y empiezan a servirse. ¿Será adecuado? ¿Será correcto? ¿Será lugar? ¿O será que queremos pintar, no? Ya soy de odontología, estoy en cirugía, tengo pijama, mírenme, sáquenme foto, TikTok. Entonces tenemos que ver, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Hablábamos de enfermedades sanguíneas, la anemia. En el examen físico nosotros podemos ver al paciente las mucosas orales o la mucosa del párpado. Hacemos bajar un poquito el párpado, vemos cómo está ahí, ya tenemos una idea de la coloración que nos orienta, no nos dice es anémico, pero por lo menos nos dice que está hiperpigmentado, como en un paciente que tiene poliglobulia, o puede estar hipopigmentado, poca coloración en un paciente anémico. De pronto lo corroboraremos con un examen de sangre cuando sea necesario. Dentro de las enfermedades sanguíneas, lo más frecuente, la anemia, leucemia. Puede ser que nos toque algún paciente con leucemia o con algún tipo de coagulopatía. ¿Conocen alguna enfermedad que esté relacionada a la coagulopatía? Por ejemplo, hay varias, ¿no? Hay múltiples. Una de ellas podría ser la hemofilia. Y la hemofilia también tiene otras ramificaciones. Son pacientes de mucho cuidado. Puede ser que hagamos un procedimiento odontológico invasivo y no sea fácil controlarle ese sangrado. ¿Sí? Le tienen que poner ese factor de la coagulación. Recordemos fisiología. ¿Cuántos factores de la coagulación tenemos? 12. 12, sí. ¿Y por qué hay el factor 13? Que hay 12. Es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? La Extrínseca e hemofilia intrínseca. es la alteración de qué factor de la coagulación. Vale la pena y recordar. 2, 3. Enfermedades neurológicas, ¿no? Hemos tenido pacientes con epilepsia. Pacientes con epilepsia, Parkinson.
más he visto pacientes que vienen aquí a la clínica con epilepsia. Están sentaditos en la clínica y esperando su turno y de repente les viene su patatús. Todos nos asustamos. O peor aún, si está en el sillón odontológico y estamos haciendo algún procedimiento y le viene su crisis de epilepsia. Entonces, si el paciente en los antecedentes nos ha dicho que ya tiene epilepsia, estará en tratamiento, sigue su tratamiento. ¿Cuándo fue la última vez que le han hecho su seguimiento o su control? ¿O cuándo fue la última vez que le ha dado su patatús? Entonces, todo eso vamos a ir indagando en esta historia clínica de cirugía bucal. Enfermedades oncológicas. Bueno, hay tumores que pueden ser benignos o que pueden ser malignos. Solo los malignos son cáncer, ¿no? Pero hablando en forma general, tumor puede ser aumento de volumen, puede ser benigno o puede ser maligno. De la misma manera, qué tipo de tumor o cáncer pueda tener el paciente. De ahí que vamos relacionando mucho con lo que es patología general y patología estomatológica. Algún tipo de cáncer que pueda tener en boca o algún tipo de cáncer que pueda tener en alguna parte del cuerpo el paciente. Puede ser un paciente que tenga cáncer de cuello uterino, ¿sí? Pero está con una odontalgia, está recibiendo quimioterapia, o tal vez otros pacientes reciben radioterapia. ¿Será el momento para hacer el tratamiento? ¿No? Entonces, mucha consideración con estos pacientes cuando nos vayan indicando que tienen algo relacionado a esto, especialmente al cáncer. Enfermedades hepáticas, insuficiencia hepática, hepatitis, ¿no? La hepatitis hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, entre otras, ¿no? Y a veces van encontrando más tipos o subtipos de hepatitis. Pero algo que no se está tomando, o igual que el hipohipertiroidismo, es el hígado graso. Y el hígado graso muchas veces también es por malos hábitos que tenemos, hábitos alimenticios, entre otras cosas, poca actividad física. No siempre un hígado graso o que vaya a una cirrosis hepática va a ser un paciente alcohólico. Puede ser un paciente que no tenga buenos hábitos y está desencadenando en estas enfermedades. Enfermedades osteoarticulares, artrosis, displasias. En esta parte nos interesa si el paciente tiene algún tipo de prótesis de rodilla, prótesis de cadera. Cuando nosotros hacemos una extracción dental, estamos haciendo anestesia, estamos pinchando al paciente. Estamos haciendo sindesmotomía, estamos abriendo vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos es una puerta de ingreso para las bacterias. Entonces, en toda extracción dental que hacemos, se genera una bacteremia transitoria, pero bacteremia. Una bacteremia transitoria, bacterias en la sangre, que nuestro sistema inmunológico las van a ir fagocitando, las van a ir neutralizando. Pero si el paciente tiene una alteración en su sistema inmunológico, esas bacterias pueden multiplicarse y generar alguna otra complicación en el paciente. Y por eso, en pacientes que tienen alguna prótesis, como les decía, debemos dar antibióticos profilácticos, preventivos. Enfermedades mentales, fobias, depresión, ansiedad, esquizofrenia. ¿Sí? Lo más común, depresión, ansiedad, que no se las observa. No solamente nos enteramos cuando la persona se ha suicidado. ¿Qué ha pasado? Estaba con una crisis de ansiedad, estaba con una crisis de depresión. Esquizofrenia. ¿Estará controlado el paciente con esquizofrenia o no estará controlado? Porque en algún momento puede tornarse agresivo. Estamos ahí en el consultorio. Son muchos los aspectos que tenemos que ir indagando en el paciente. Entonces,
Acá solamente anotan como un checklist, sí, no, sí, no. Si eso es afirmativo, digamos a qué se va relacionando. Y tal vez no esperar en la clínica para llenar todo esto, porque toma su tiempo. Tal vez adelantar en otro horario al paciente que le voy a hacer la extracción dental. Continuamos con nuestra ficha clínica de cirugía bucal. Como vemos en una historia clínica, debe tener su examen físico general y segmentario con los signos vitales. Esto nos ayuda a ver la edad del paciente, pero sobre todo el peso, para que podamos calcular cuántos tubos de anestesia le vamos a administrar al paciente. Vamos llenando esto con ya nuestra impresión diagnóstica. Siempre les decimos, resto radicular no es diagnóstico, es un signo que nosotros estamos observando, es un resto radicular, efectivamente, la radiografía también, pero vamos relacionando. Podemos dar un diagnóstico cariológico de la corona, de la pieza dental que estamos observando. Podemos dar un diagnóstico periodontal, lo que está alrededor del diente, o podemos dar serían los principales, ¿no? Un diagnóstico cariológico, un diagnóstico pulpar y un diagnóstico periodontal. ¿A cuál corresponde? No voy a dar los tres diagnósticos, puedo dar cuál es más relevante, el diagnóstico periodontal o el diagnóstico pulpar. Exámenes complementarios, imaginológicos, laboratoriales, habrá sido una exodoncia simple. Esto vamos llenando con un círculo nomás para que sea más dinámico, más rápido. La técnica de anestesia, ¿qué técnica de anestesia hemos colocado? Esto como un registro para cada paciente, pero también nos ayuda como una retroalimentación para ir recordando qué tipos de anestesia vamos brindando al paciente, qué nervios estamos anestesiando, la descripción de la anestesia. Me voy a apurar un poquito para que vayan a sus clases. El consentimiento. El consentimiento es muy importante y tiene que estar firmado por el paciente, ¿sí? Que nos está autorizando